¿Qué tal? Y una gran bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hola, qué gusto estar aquí para desmenuzar el tema de hoy. Hoy tenemos entre manos un texto que, la verdad, se lee casi como un guión. Totalmente. Es una mezcla de suspenso, drama judicial y, hasta fantasía oscura. Sí, tiene de todo un poco. Hablamos de A buen juez, mejor testigo. Es una leyenda icónica, muy famosa, escrita en verso por el poeta español José Zorrilla. Así es. Y esto se publicó por allá de 1838. Para esta exploración literaria, estamos utilizando una edición de dominio público muy cuidada de la plataforma Alejandría. Que, de hecho, la portada de esta edición marca el tono de inmediato. Sí, fíjate que muestra una figura majestuosa, con un aura, digamos, casi angelical, Exacto. y está sosteniendo una balanza de la justicia que resplandece. Es una imagen que transmite desde el primer segundo que las fuerzas que operan en esta historia van mucho más allá de las leyes humanas. Es una representación visual sumamente acertada para una obra de esta magnitud. Ujú. Y es un texto que exige una lectura atenta, porque bajo esa capa de leyenda tradicional se esconde un análisis social muy, muy agudo. Claro. Y precisamente, la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar cómo un poema del siglo XIX logra encapsular temas que siguen siendo absolutamente eternos. Totalmente atemporales. Estamos hablando del peso real de una promesa, de la corrupción y la amnesia que trae consigo el poder social. Y de esa búsqueda desesperada de justicia, ¿no? Exacto, cuando las instituciones terrenales simplemente fallan. Bueno, vamos a desglosar esto porque hay muchísimo material fascinante aquí. Sí, y para entender el impacto de esta obra, es fundamental establecer el terreno histórico y literario primero. Claro, ponernos en contexto. No estamos ante un simple poema romántico sobre un amor no correspondido. Este es un retrato profundo, casi una autopsia, de la España antigua vista a través de los ojos del romanticismo. Ujú. Nos sumergimos en una sociedad donde el honor personal no era un concepto abstracto o un adorno moral. Era la infraestructura misma de la convivencia. Era vital. Era la moneda de cambio social. Y la palabra dada tenía el peso de una ley inquebrantable. Zorrilla usa esta leyenda para explorar precisamente el colapso de ese sistema de honor frente a la ambición humana. Fíjate que me llama la atención cómo Zorrilla construye ese escenario desde los primeros versos, porque la atmósfera es completamente cinematográfica. Muy inmersiva, sí. Nos sitúa en Toledo, pero es una noche lúgubre, plagada de sombras. Describe nubes pesadas, una lluvia constante que gotea de los tejados. Creando un ambiente de absoluto misterio. Exactamente. Y en medio de esa oscuridad hay un hombre al acecho en una callejuela, escondido bajo un balcón. De pronto llega el padre de la protagonista, un hombre llamado Iván de Vargas y Acuña, y se da un encuentro cargado de muchísima tensión. Pero ahí me surge una duda. Si el honor era tan sagrado y todo debía ser tan recto en esa época, ¿por qué los personajes se mueven con tanto secreto en la noche? Pues esa es la gran paradoja de la clase de los hidalgos, a la que pertenece el padre, Iván de Vargas. A ver, El honor era vital, sí, pero también era increíblemente frágil. La reputación dependía enteramente de la percepción pública. o sea, de lo que dijera la gente. Exacto. Ese hombre escondido en las sombras es Diego Martínez, y su presencia furtiva bajo el balcón de Inés de Vargas, pues ya nos indica que las reglas se están rompiendo a escondidas. Claro, la oscuridad de las calles refleja la moralidad opaca de lo que está pasando. Así es, un hidalgo altanero como Iván de Vargas quedaría socialmente arruinado, marginado por completo, si se supiera que la honra de su hija ha sido comprometida fuera del matrimonio. Uf, eso le da una dimensión de peligro inminente a toda la situación. Totalmente. Y bueno, al día siguiente vemos el resultado de esa noche clandestina. Inés de Vargas se encuentra con Diego Martínez y el conflicto central estalla. Y estalla fuerte. Sí, porque Diego no solo ha comprometido a Inés, sino que le suelta la noticia de que en un mes se marcha a la guerra en Flandes. Inés, con una firmeza que de verdad sorprende para la época, le exige que repare el daño casándose con ella. Pero es curioso que el destino de Diego sea Flandes. ¿Por qué enviarlo precisamente a esa región? Esa elección geográfica es clave en la literatura española de la época. Flandes no era solo un campo de batalla.
era el gran ascensor social del Imperio español. Ah, claro. Era el lugar donde un soldado común, sin título, un don nadie, digamos, podía acumular riquezas, ganar méritos militares y regresar convertido en un señor poderoso. Ya veo. Diego busca esa movilidad social, y frente a esa inminente partida, Inés actúa desde una posición de pura supervivencia. Y ella no se conforma con cualquier promesa al aire. Cuando Diego intenta calmarla diciéndole de manera muy casual que volverá en un año y que confíe en su palabra, ella se niega rotundamente. Y lo fascinante aquí es el pragmatismo absoluto de Inés Zorrilla. Zorrilla no la dibuja como una doncella ingenua que suspira por amor. Para nada. No, para nada. Ella entiende perfectamente cómo funciona el mundo de los hombres. De hecho, le responde con una de las frases más demoledoras del poema. Le dice, Diego, la palabra es aire. Wow. Ella sabe que el honor es un discurso muy conveniente hasta que deja de ser útil. Sabe que una vez que Diego cruce la frontera y empiece a ascender socialmente, esa promesa verbal se va a desvanecer por completo. Esa frase de la palabra es aire lo cambia absolutamente todo. Inés sabía que necesitaba una garantía real, algo inquebrantable. Así es. Y, a falta de un contrato escrito firmado por un notario, decide buscar al testigo más imponente que la ciudad puede ofrecer. Y vaya testigo. Sí, lo lleva a las afueras, a La Vega, frente a una imagen profundamente venerada, que es el Cristo de la Vega. Allí, en una escena de una solemnidad abrumadora, le exige un juramento sagrado. Diego le dice que sí. Es como si Inés, muy consciente de la fragilidad humana, decidiera elevar un acuerdo civil a la categoría de un pacto divino. Al hacer eso, Inés está asegurando su futuro con la única entidad que, dentro de la cosmovisión de su tiempo, es inmutable. Claro. Los hombres mueren, olvidan o mienten, pero la divinidad permanece. Ella le exige a Diego que comprometa su alma eterna frente a la estatua. Lo fuerza a responder un gran «sí, juro», en un espacio sagrado. Es un intento desesperado de anclar a un hombre ambicioso a una obligación moral de la que no pueda escapar. Exactamente. Sin embargo, la historia nos demuestra que la paciencia somete al espíritu a una prueba muy cruel. Pasamos a una etapa de espera que Zorrilla narra marcando el paso implacable del tiempo. Día a día. Día a día, mes a mes, hasta que se cumplen 3 largos años. Se puede observar el desgaste de Inés yendo sin falta a llorar al miradero. Consumiéndose lentamente. Sí, mientras su padre mantiene un silencio sepulcral por la deshonra secreta. Es una imagen de estancamiento total. Y es un contraste brutal diseñado por el autor. Por un lado tenemos el estatismo absoluto de Inés. Está atrapada geográficamente en Toledo y atrapada socialmente por una promesa que no se ha cumplido. Su vida está en pausa. Completamente en pausa. Por otro lado, aunque no lo vemos directamente, sabemos que Diego está en constante movimiento en Flandes. La guerra es caos, pero también es oportunidad. Claro. Mientras Inés decae en el letargo de la espera, Diego está acumulando triunfos y poder. Zorrilla retrata de maravilla ese desgaste psicológico de quien se queda atrás. Aferrado a una esperanza que poco a poco se contamina de pura desesperación. Así es. Y esa tensión acumulada estalla cuando por fin terminan las guerras. Un grupo de jinetes entra a Toledo levantando polvo, y ahí viene Diego. Pero la transformación es impactante. Totalmente otra persona. Ya no es el soldado furtivo que se escondía en las sombras bajo un balcón. Viene convertido en todo un señor, rodeado de escoltas y con una actitud arrolladora. Exactamente. Y Zorrilla es muy minucioso con los detalles para ilustrar este cambio de estatus. El texto nos dice que ahora es el capitán don Diego, armado caballero por el mismísimo rey. Nada menos. Describe su vestimenta con una precisión tremenda. Lleva un jubón negro acuchillado, una banda azul, espuelas de oro y cabalga un caballo andaluz. Puro lujo. Sí, cada uno de estos elementos es un marcador de clase inconfundible. El jubón negro y el oro gritan riqueza y privilegio recién adquirido. Es la encarnación misma del éxito material. Y Inés, al verlo con toda esta pompa, baja corriendo, se aferra a su estribo en plena calle y le pregunta si es él. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí. Porque Diego la mira con una frialdad gélida y frente a todos la rechaza. Afirma a viva voz no tener ni idea de quién es esa mujer. Dice literalmente, voto a Belcebú
que no me acuerdo quién es. ¡Qué crueldad! El golpe emocional es tan devastador que Inés cae desmayada en el polvo, mientras él simplemente ordena a su séquito seguir avanzando, diciendo que son locuras de mujeres. Es el acto de crueldad perfecto. Sí. Este es el núcleo sociológico de la leyenda. Zorrilla nos dice explícitamente a través de sus versos cómo fortuna, poder y tiempo pueden corromper el alma humana. Definitivamente. Diego subió de estatus vertiginosamente. En su nueva realidad, como capitán respetado y caballero del rey, una promesa hecha a una mujer de menor rango, vinculada a su pasado de pobreza, es una inconveniencia inaceptable. Un estorbo. Tal cual. Lo que hace Diego no es simplemente olvidar, es una amnesia calculada. Decida borrar su propia historia porque ahora tiene el poder suficiente para imponer su versión de la realidad. Qué fuerte eso de imponer su versión. Y clasificar los reclamos legítimos de Inés como locuras de gente de poco seso es una demostración clásica de cómo el poder silencia a los vulnerables, invalidando su cordura misma. Es asombroso cómo esa táctica de manipulación, de hacer dudar a alguien de su propia realidad para proteger un estatus, sigue siendo tan reconocible hoy en día. Lo vemos todo el tiempo. Pero Inés no se rinde ante esa pared de altanería. Tras recuperarse, y al ver que rogarle en privado no sirve de nada, decide llevar su caso ante la máxima autoridad civil. El tribunal. El tribunal del gobernador de Toledo, don Pedro Ruiz de Alarcón. Y el contraste que Zorrilla dibuja al describir ese tribunal es fantástico. Pasamos del drama pasional a una sala llena de burócratas aburridos. El autor pinta la maquinaria pesada y rutinaria de la justicia terrenal de manera magistral. Nos muestra a escribanos leyendo documentos con monotonía, jueces sumidos en la somnolencia de sus gruesos ropones. Casi dormidos. Sí, es un sistema diseñado para procesar disputas de tierras o deudas mercantiles. Es completamente ajeno a la intensidad de la experiencia humana y al dolor visceral que trae Inés. Y en medio de ese letargo institucional, Inés irrumpe pidiendo justicia a gritos por una prenda hurtada, refiriéndose a su corazón. Es una metáfora poética hermosa. Pero ella la sostiene como una acusación legal firme. Entonces, el gobernador manda a llamar al capitán don Diego, quien entra al salón haciendo resonar sus espuelas con una actitud sumamente desafiante. Pisando fuerte. Y cuando el juez lo interroga formalmente sobre el juramento de matrimonio, Diego miente bajo juramento sin pestañear. Niega todo. Esa frialdad aterradora representa el clímax de su corrupción moral. Diego ya no solo está traicionando a Inés, está desafiando abiertamente a las instituciones de su sociedad. Se siente por encima de todo. Su arrogancia ha llegado a un punto en el que se cree intocable. Considera que sus hazañas militares, su dinero y el favor del rey lo sitúan por encima de la justicia local. Claro. Confía ciegamente en que el sistema siempre protege a los de su clase y que sin documentos escritos, la palabra de un capitán siempre va a aplastar a la de una mujer sin respaldo. Y lo más inquietante es que, desde una perspectiva estrictamente legal de la época, su cálculo es correcto. Totalmente correcto. Tal cual. El gobernador don Pedro, atado de manos por los procedimientos, le explica a Inés que sin testigos humanos que corroboren su versión, el caso debe ser desestimado. Es la ley escrita. Incluso llega a pedirle disculpas al capitán por haberlo hecho comparecer. Todo parece perdido. Diego ya se está retirando victorioso cuando Inés lanza su último recurso. La carta final. Firma tener un testigo presencial que nunca miente. Y cuando el juez le pide el nombre, ella declara que su testigo es el mismísimo Cristo de la Vega. Y si conectamos esto con el panorama general de la mentalidad jurídica y religiosa de la época, la reacción del gobernador es un punto de inflexión tremendo en la obra. Completamente. En cualquier otro contexto burocrático, proponer que una estatua de madera testifique en un litigio civil resultaría en la inmediata expulsión de la sala, si no es que en un encierro por demencia para ella. Sí, la tratarían de loca. Sin embargo, don Pedro Ruiz de Alarcón se detiene. El estupor invade la sala, pero él acepta la apelación. Sus palabras en el poema son vitales. Dice: «La ley es ley para todos. Tu testigo es el mejor». ¿Qué frase? El juez reconoce la limitación absoluta de su jurisdicción humana. Al delegar la resolución a una fuerza superior, la obra nos muestra la profunda intersección que existía en el imaginario español.
entre el derecho terrenal y esa fe incuestionable en la justicia cósmica. Exactamente. Esa decisión de trasladar el tribunal a La Vega crea un escenario final verdaderamente épico. Basta con visualizar el atardecer con toda la ciudad de Toledo congregándose frente al monasterio. Todos querían ver qué pasaba. Nobles, plebeyos, curiosos, todos expectantes ante este juicio insólito al aire libre. En medio de la multitud, Diego sigue posando con una altanería insoportable. Con la mano en la espada, me imagino. Literalmente con la mano apoyada en la espada, convencido de que todo el evento es una farsa absurda que no puede hacerle daño. Diego personifica el escepticismo arrogante del materialismo extremo. Él confía exclusivamente en el mundo tangible. En lo que puede tocar. En el peso del oro, en el filo de su espada y en su influencia social. Está seguro de que las leyes de la física y la dinámica del poder están de su lado. Claro. Y de que una figura tallada en madera jamás podrá contradecirlo. Es el cinismo desafiando a lo inexplicable. Pero la sorpresa que le espera es mayúscula. Y me encanta que el protocolo que siguen es estrictamente legal. Un notario se acerca a la imagen del Cristo. Que recordemos está iluminada por cirios. Sí, iluminada por cirios y clavada a baja altura. El notario lee la acusación 2 veces y luego, dirigiéndose a la estatua, le formula la pregunta jurídica formal. El momento de la verdad. Le pide confirmar si Diego Martínez juró desposar a Inés. Y es entonces cuando ocurre lo imposible. La tensión es palpable cuando la mano derecha de la figura se desclava del madero con un crujido. Uf, la piel de gallina. Desciende lentamente, se posa sobre los pergaminos legales que tiene el notario, y una voz sobrenatural resuena en todo el aire del valle diciendo, «Sí, juro». Es un clímax donde se rompe literalmente la barrera entre lo terrenal y lo trascendente. Es impresionante. No es solo un milagro abstracto, fíjate, es la divinidad ejecutando un acto burocrático, firmando un documento legal frente a todos. El peso de eso es inmenso. El impacto psicológico sobre los presentes, y en especial sobre Diego, es demoledor. En una fracción de segundo, la verdad innegable y sobrenatural se manifiesta, destruyendo por completo la fachada de estatus y poder que Diego había construido. Se viene todo abajo. ¿Sí? Frente a esa revelación absoluta, los títulos otorgados por el rey, la riqueza traída de Flandes y su arrogancia de clase se desmoronan y pierden todo su valor. Esa destrucción del ego material conduce al desenlace de la historia. Ante semejante manifestación de la verdad, las prioridades de ambos cambian de raíz. Ya nada importa igual. Inés, que había luchado incansablemente por ese matrimonio, y Diego ahora aterrorizado por la magnitud de su propia mentira frente a lo divino, renuncian a la vida pública y a las vanidades del mundo. Una decisión muy propia del romanticismo literario. Sí, la leyenda concluye contando que ambos ingresan a conventos y fundan una capilla. Mientras tanto, la imagen del Cristo queda con la mano desclavada para siempre, como un archivo permanente de su testimonio. ¡Qué imagen visual tan poderosa! Es un cierre que resuena profundamente en quienes nos escuchan, creo yo, porque conecta con esa frustración tan humana que surge cuando los poderosos mienten descaradamente. Y el sistema los protege. Y nos dejan con ese anhelo profundo de que existe una fuerza imparable que intervenga, exponga la verdad y traiga justicia. En definitiva, Zorrilla no se limitó a escribir un cuento de fantasmas para asustar a los mentirosos. No, para nada. Presentó un estudio muy detallado sobre la fragilidad moral humana, sobre cómo la memoria y las promesas se corrompen muy fácilmente cuando intervienen la ambición y la conveniencia social. Y el poder. Y el poder, claro, pero sobre todo ilustró la victoria aplastante de la verdad sobre la mentira, recordándonos que las palabras tienen peso y los actos acarrean consecuencias ineludibles. Es un análisis fascinante sobre cómo un texto del pasado sigue hablando de nuestras dinámicas de poder actuales de una manera tan clara. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis de hoy, y para que la audiencia la piense. A ver. Si observamos cómo esta obra recurre a una intervención puramente sobrenatural para resolver una disputa legal que el sistema humano era incapaz de solucionar. Por la falta de pruebas, claro. Exacto. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad moderna y la ansiedad frente a las fallas de nuestros propios sistemas? Es una gran pregunta. Hoy en día hemos reemplazado al Cristo de la Vega con el rastro digital,
Confiamos ciegamente en algoritmos, en bases de datos masivas y en la plaza pública del Internet como nuestros nuevos tribunales infalibles. ¡Wow! Es una comparación increíble. Ante la falla de nuestras instituciones de justicia, la pregunta es, ¿no hemos creado nuestra propia versión de un testigo inquebrantable? Esperando que la máquina nos conceda el milagro. Exacto. Esperando silenciosamente que ocurra un milagro innegable que revele la verdad absoluta cuando las personas en el poder deciden mentir. Es una reflexión fenomenal para llevarnos hoy. Nos obliga a cuestionar dónde depositamos nuestra fe cuando buscamos justicia en un mundo moderno lleno de contratos, leyes y ahora información digital. Así es. Y con esa idea resonando, llegamos al final de nuestra exploración. Esperamos que este recorrido por Toledo y sus sombras haya sido tan enriquecedor como lo fue desentrañarlo para nosotros. A seguir reflexionando sobre el valor de la palabra dada. A seguir cuestionando las historias que moldean nuestra sociedad. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.